Domingo 20 de marzo. El Señor que oraba. Escucha Marcos capítulo 1, versículos 21 al 35 y Lucas capítulo 4, versículos 31 al 42. ¿Qué aprendes de los hábitos de oración de Jesús? ¿Qué nos enseña esto acerca de nuestra necesidad de orar? Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen». Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia, alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Lucas capítulo 4, versículos 31 al 42. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: «¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?». Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Jesús fue a la sinagoga un sábado en Capernaum, enseñó las Escrituras, reconocieron su autoridad y sanó a un hombre endemoniado. Después de la reunión, Jesús y sus discípulos fueron a la casa de Pedro y Andrés, y allí sanó a la suegra de Pedro. A la puesta del sol, la población entera, Marcos 1:33, le llevó toda clase de enfermos y endemoniados para que los sanara. Nunca hasta entonces había presenciado Capernaum un día semejante. Por todo el ambiente repercutían las voces de triunfo
y de liberación. No cesó Jesús su obra hasta que hubo aliviado al último enfermo. Muy entrada era la noche cuando la muchedumbre se alejó y la morada de Simón quedó sumida en el silencio. Exaltad a Jesús, página 80. Debió haber sido un día agobiador para Jesús. Sin embargo, no durmió hasta la tarde, porque necesitaba estar en comunión con su Padre. Así que se levantó antes del amanecer y fue a un lugar solitario a orar. Jesús, aquel que había estado con el Padre antes de que creara el mundo, Juan capítulo 17, verso 5, el que había creado el universo entero, Juan capítulo 1, verso 3, sintió la necesidad de orar. El concepto es notable. Después de días estresantes, tendemos a posponer la oración y la comunión con Dios, pero es precisamente en esos momentos de agotamiento psicológico cuando más necesitamos el bálsamo calmante de la oración y de la palabra de Dios. Si esto era necesario para Jesús, ¿cuánto más debiera serlo para nosotros? La oración es un factor positivo en el bienestar y la salud mental. Aunque no entendamos cómo actúa, se nos amonesta a orar. Lucas capítulo 18, verso 1, Lucas capítulo 21, verso 36, Romanos capítulo 12, verso 12. ¿Quién no ha sentido el impacto positivo que puede tener sobre el espíritu y la mente la oración y el estudio de la palabra? No necesitamos comprender todos los misterios de la oración para tener una buena relación con Dios. ¿Qué clase de vida de oración tienes? ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios? ¿Qué puedes hacer para que tus momentos devocionales sean más significativos? Es importante pasar tiempo en oración y en la lectura de la palabra, pero el tiempo no es el único elemento. ¿Qué otros factores se necesitan?